Hola a todos, bienvenidos al canal Cómo Tejer. Esta es la parte 3 y último del abrigo. Les mostraré cómo tejer la manga y el cuello. También está el texto para comprender mejor hilera por hilera. Y aquí tengo avanzado ya un lado de la manga. Se tiene que empezar con 47 puntos. Y para formar la figura se sigue como en la espalda y el delantero. También está el texto, hilera por hilera. $47 puntos. Son 47 puntos. Es la hilera 1. 7 puntos de vez. 7 puntos de vez. Un punto al derecho. Este punto será para formar la figura. 15 puntos de vez. 15 puntos de vez. Un punto al derecho. 15 puntos de vez. 15 puntos de vez, un punto al derecho y 7 puntos de vez. La hilera 2, 3 y 4, tejer los puntos como se presentan. Se debe tejer el punto de orilla. Es la hilera 5. Y aquí se tiene que formar la figura. Como se hizo en la espalda, aquí tengo, en la manga serán en 3 partes. Y aquí pongo el marcador, porque se debe formar la figura cada 14 hileras. Es este lado. Este otro marcador es cada 8 filas cuando se está aumentando en ambos lados a un punto. Esto ya lo han visto en la espalda y en el delantero. Ahí está ya la figura. Lo mismo se debe hacer en aquí y en este otro. Con crochet. Para formar es dejar esta hebra y pasar en este otro. Es de esta forma. Tomamos de ahí y sacar 5 veces. Es 1, 2, 3, 4, 5 y uno más. Y ahí está. Y ahí están en 3 partes. Y en las 3 partes, en la hilera 6, se debe unir 2 puntos al revés.
Es la hilera 7. Forma la figura en el otro lado. Aquí tejer un punto al derecho y lo mismo con el crochet en la segunda hebra, 1 y 2, bajar ahí. Repetir lo mismo en estas otras dos partes. Es la hilera 8 y se tiene que aumentar un punto y será de esa forma. Ahí se aumentó un punto más. Seguimos en la hilera 8 y se tiene que aumentar en este otro lado también. Así como en este otro lado de la manga, poner marcador para tener un mejor control. Ahí. Aquí es 1, 2, 3, 4. Desde aquí se tiene que contar 14 hileras para formar la figura. Y aquí poner el marcador para aumentar cada 8 hileras. Entonces aquí es la hilera 9 y en la hilera 16 se tiene que aumentar. Según el texto, tejer hasta la hilera 104. Hasta esta parte. Hasta aquí son 104. Se ha aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos cada 8 hileras. Es la hilera 104. Queda de esta forma. Se ha aumentado 12 veces. Un punto en este otro lado y un punto aquí. Son 12. Y así aquí quedan 19 puntos. Al inicio eran 7. En este otro lado también 19 puntos. En total son 71 puntos. Desde aquí formar la sisa. Y aquí, como ya tengo avanzado la otra manga, es menguar 5 puntos en ambos lados. Después, cada 4 hileras, menguar 2 puntos en un lado y 2 puntos aquí. De este lado queda de esta forma.
es menguar 5 puntos. Es la hilera 105. Son 5 puntos. Aquí se tiene que continuar formando la figura. En este caso es en el otro lado. Con crochet. Aquí se formó el otro lado de la figura. De este lado también se tiene que menguar 5 puntos. Es la hilera 106. Son 5 puntos. Después tejer los puntos como se presenta. Es la hilera 107. Tejer los puntos como se presenta. La hilera 108 también. Es la hilera 109. Tejer el punto de orilla y un punto al revés. Y aquí se debe menguar 2 puntos. Para eso se tiene que cruzar primero los puntos. Unir 2 puntos y después este otro también se tiene que cruzar. Y ahí se ha menguado 2 puntos. Tejer los puntos como se presenta. En este otro lado también se tiene que menguar 2 puntos. Para eso es de los 6 puntos. Tomamos este punto y el otro que está aquí. Ahí se va a cruzar de esa forma. Entonces es unir 2 puntos y tejer al revés. Y estos otros 2 también tejer al revés. Del otro lado se ve mucho mejor aquí. Son estos 2. Y aquí lo mismo. Se ha reducido 4 puntos. 2 puntos aquí y 2 puntos aquí. Este es la hilera 109. Tejer el punto de orilla es la hilera 110. Y la hilera 111 y 112 tejer los puntos como se presenta. Es la hilera 113. Aquí se tiene que menguar 2 puntos y en este otro lado también.
Lo mismo, antes de menguar se tiene que cruzar los puntos. Unir los dos puntos, después este otro cruzar. Ahí. Y es de esa forma. Y aquí se va viendo mucho mejor. Es donde se ha cruzado. Ahí va uno. Y este otro es unir de esta forma. Después los dos últimos puntos, tejer al revés. Y se ve de este lado, aquí donde se ha sobrepuesto, ¿no? Los dos. Tejer el punto de orilla. Es la hilera 114. Tejer los puntos como se presentan, la hilera 115 y la hilera 116 también. Es la hilera 117. Dos puntos revés. Y aquí se tiene que reducir 2 puntos. De este lado no se nota mucho, pero en este otro lado tiene que tener esta forma. Aquí en la hilera 117 se tiene que formar también la figura. En este otro lado también se tiene que reducir 2 puntos. Y queda de esta forma. Es la hilera 118. La hilera 119, 120. Se debe tejer recto. Es la hilera 121, tejer 2 puntos de orilla. Y aquí se tiene que reducir 2 puntos y en aquí también 2 puntos. Tejer el punto de orilla. Esta es la hilera 122. Tejer los puntos como se presentan. Lo mismo en la hilera 123 y 124. Es la hilera 125, tejer 2 puntos al revés y nuevamente se tiene que reducir 2 puntos. Y este punto que es al derecho, tejer al revés. Es la hilera 125. Solamente aquí se debe continuar con la figura en el centro. De ambos lados se tejerá al revés. Aquí tejer el punto al derecho al revés. Y lo mismo unir 2 puntos. Entonces es
cruzar los puntos primero. Después el otro más. Es la hilera 126, tejer los puntos como se presentan. La hilera 127, 128 también. Es la hilera 129. Reducir 2 puntos en ambos lados, 2 en esta parte y 2 en este otro lado. Es la hilera 130. Tejer los puntos como se presentan. La hilera 131 y la hilera 132. Es la hilera 133. Tejer 2 puntos al revés y reducir 2 puntos. Aquí formar la figura. Y aquí se tiene que reducir 2 puntos también. Es la hilera 134. La hilera 135 y la hilera 136, tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 137, tejer 2 puntos de orilla y reducir 2 puntos. Lo mismo se tiene que reducir en este otro lado. Esta es la hilera 138. La hilera 139 y 140, tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 141. Reducir 2 puntos. Lo mismo en este otro lado. Es la hilera 142. Tejer los puntos como se presenta. Y aquí en la hilera 142 quedan 25 puntos. Y esto es la manga. Pasar el punto de orilla sin tejer. Después tejer los puntos como se presentan un poco suelto, de esa forma.
Y esta es la hilera 143. Se debe remallar con crochet. Ahí tenemos terminado la manga. Aquí ya se tiene remallado del delantero y la espalda. Se debe unir de esta forma con crochet. Formando cadena. De esa forma se va uniendo. Lo mismo en el otro lado. Después de unir los hombros, es unir las mangas. Y aquí también ya se tiene que unir de esta forma, todo con crochet. Es punto cadena y queda de esta forma. Aquí la manga también. Para el cuello, tengo aquí marcado. Entonces, tienen que ser aquí los 7 puntos que son punto musgo. Y aquí deben ser 6, aunque aquí en este momento se ven 7, pero esto se va a unir en esta parte. Y en esta otro tienen que ser 9 puntos. Y aquí 7. La espalda, el lado de la espalda son 32 puntos. Y aquí nuevamente 7, 9, 6 y 7. Será el punto elástico doble. Dos puntos al derecho, 2 puntos revés. Son 6 puntos. Pasar el marcador. Aquí se tienen que formar 9 puntos. Y aquí son 6, 9 y 7, los cuales son en total 22 puntos, solo en esta parte. Lo mismo se tiene que hacer aquí.
Y este es la hilera 1. Es la hilera 2. Tejer recto hasta la hilera 8. Son 8 hileras. Remallar con aguja. Esto es ya con una aguja punta roma o sin punta. Y aquí se va a cruzar los puntos. Para eso es parar un momento y con la otra parte de la aguja es de esta forma tomarlo. Ahí se cruzan los puntos. Pasamos y aquí se cruzan. De esa forma.
Así se ha terminado ya el cuello. Con eso hemos finalizado el abrigo y queda de esta forma el cuello. Ahí. 60 centímetros, 44 centímetros, 34, 9 centímetros, 16 centímetros, 54, 38, 10, 18, 24, 54, 3 centímetros. Muchas gracias por ver el video.